un mundial digno en el que mereció 2 puntos. El empate era lo más justo contra Ghana y contra Croacia tampoco hubiese sido descabellado un empate. Me parece muy mal armada la lista. Son grandes jugadores los panameños, pero no es como que Panamá tiene jugadores en España, en Alemania, en Inglaterra, en Italia. Ninguno. Te traigo un buen tema. Este es un buen tema. Hablemos de Panamá. Siempre es buen tema hablar de Panamá. A ver, Conclusiones. Yo quiero primero tus conclusiones de Panamá. Conclusiones. Buena, regular, mala la participación de Panamá en la Copa del Mundo. a ver, es una conclusión tajante. ¿Quiere usted, Faisal, o la puedo matizar No, un poco? Porque matizala, tengo aquí, matizala. a ver, yo creo que Panamá, de hecho lo estuve valorando, de si Panamá merecimiento por lo visto en cancha, ¿verdad? Terminar el Mundial con 4 puntos o terminar el Mundial con 2 puntos. Estoy convencido de que es inmerecido que haya terminado en 0 el Mundial. Porque si nos vamos al dato puramente, en el primer partido y frente a la selección de Ghana, me parece que generó más ocasiones de peligro, tuvo más el balón y desde mi perspectiva casi no le generaron ocasiones de peligro. De hecho, Mosquera, con excepción de una acción, prácticamente pasó desapercibido del juego. Entonces, yo creería que ahí como mínimo sería un punto. Pero para ser justo, a Panamá le faltó demasiado rematar. Entonces, también sería excesivo decir que una victoria, un punto ahí. Y creo que contra Croacia, aun cuando por muchos momentos Croacia tuvo más el balón, me parece que Panamá no sufrió casi en ningún momento del juego, exceptuando 5 minutos del cierre de la inicial y 5 del arranque de la segunda parte. Y después dominó con control y falta, repito, de remate final, pero al final dominó. Yo creo que mereció otro empate. Entonces, en términos generales, para mí fue un mundial digno en el que mereció 2 puntos y en el que, a mi criterio, hace un buen papel. Eso sí, ya le voy a contar por qué fue lo que me decepcionó y que creo que es lo que evitó que Panamá hoy no esté haciendo más historia. Faisal, ¿usted qué opina? Ya me vas a contar. Yo estoy con vos en que contra Ghana por lo menos se merecían el empate. Hay matices en todo esto, porque contra Ghana, ¿por qué le empatan a Panamá? Porque está desbocada buscando el gol del Gane, ¿verdad? Entonces, Entendía que era histórico. ajá, y yo no sé si juzgarte a jugadores y a Christiansen por salir a buscar el gol del Gane porque el partido estaba al alcance, ¿me entendés? Y entre que lo salís a buscar, vos también sabes que corres el riesgo de que adelantas líneas y dejas espacio atrás y te agarren mal parado como te agarraron. Es un 50-50, que la moneda a veces cae de tu lado y otras veces no. Pero yo creo que también el empate era lo más justo contra Ghana y contra Croacia tampoco hubiese sido descabellado un empate. No, porque en realidad Croacia generó una clara. Antes de eso había sido un dominio por lapsos para cada uno de los equipos. Y aquí quiero acotar algo, Faisal. A ver, yo creo que Christiansen hace algo espectacular y yo no soy mucho de extremos, pero creo que aquí voy a caer en el extremo. Hace algo espectacular, pero también hace algo pésimo en este mundial. ¿Qué es lo que hace espectacular? Tenía que reemplazar a Carrasquilla y yo sinceramente pensé que no lo iba a lograr. Y desde mi perspectiva, la estrategia de retroceder a Bárcenas, de darle valor a Harvey en medio campo para que lanzara, especialmente en trazos hacia los costados, de incluir a Martínez por derecha y que entre los tres se distribuyeran las funciones de Carrasquilla, me parece que fue una estrategia muy buena. Es decir, muy por encima de lo que yo esperaba de cómo Panamá reemplazó a Carrasquilla, al punto de que el problema de Panamá en el Mundial no fue el medio campo. Entonces, creo que lo de Christiansen, desde lo táctico en planeación de partidos, fue muy bueno en los 2 partidos en los que podía competir. Ahí viene el otro lado y que yo creo que ahí es donde deja Panamá ir el ser protagonista y la oportunidad incluso de clasificar. Me parece muy mal armada la lista. Demasiado sentimental, Christiansen, Faisal. A ver, no puede ser que usted jugara el Mundial con un lateral derecho a perfil cambiado y que decidiera llevar 2 laterales izquierdos. Que optara, está bien, lleva a Carrasquilla tocado, es el mejor jugador del equipo,
pero no puedes llevar a dos volantes tuyos tocados y además dentro de ese engranaje llevar delanteros con promedio de gol bajísimo, todos, promedio de gol bajísimo en la última temporada, y dejar por fuera a Kadir Barría. Es decir, no calza el armar una lista mundialista en la que usted saque de la ecuación el momento deportivo y priorice únicamente el sentimentalismo del veterano. Entonces yo creo que ahí se equivoca Christensen. Le ganó el aprecio que tenía hacia el jugador por sobre la idea de hacer historia. Mira, hay ciertos rumores, yo lo voy a dejar en rumores porque no lo sé, de que Christensen recibió presiones para llevar, por ejemplo, a Quintero. Sí, pero Que, bueno, no lo sé, no lo sé. presiones Dicho dentro del eso, grupo. sí, no formó parte tanto de la eliminatoria. Era un jugador del que podías prescindir, pero también era, es como un símbolo para los panameños, Ujú. Quintero, ¿me entendés? Y entiendo que es tan importante Quintero para el grupo de que Aníbal Godoy en el último partido contra Inglaterra le dice a Christensen, no entro yo, que entre Quintero para que juegue un ratito su mundial. Vieras que yo no estoy de acuerdo con eso, Faisal. Sé que los panameños, y con mucho respeto para los panameños, lo aplauden, pero de eso de que para que Quintero juegue, entonces yo no juego. A ver, esto no es Disney World, ¿verdad? Esto es un mundial. Usted va a competir y a partir de ahí, si el técnico decidió que jugara Aníbal porque tácticamente el equipo podía competir mejor, eh, así tenía que ser. Y claro, hoy todos aplauden a Aníbal por su cuota de solidaridad, pero para solidaridad hay otros momentos. Es decir, a un mundial por encima de Quintero, por encima de Aníbal, está el país y está la idea de hacer historia y de quedar en los libros de historia. Y yo creo que Panamá tenía una oportunidad de oro desde ese foco y desde ese ángulo para hacer historia, porque se vio que no era inferior a sus primeros dos rivales. Entonces, yo creo que hay que dejar a veces esa mentalidad del homenaje permanente y creérsela más. El panameño tiene que creerse lo bueno que es realmente bueno y a partir de ahí competir, Faisal. Ahora, Alfaro, te doy un ejemplo. Costa Rica le hizo un homenaje a Brian Ruiz en el Mundial de Qatar. Vieras que ahí discrepo, No, o discrepo, sea, le hizo un homenaje no, porque él no estaba para competir en un mundial. Pero discrepo, ¿sabes qué? Yo estoy a favor de que lo llevaran. Porque ¿a quién sí, más ibas a llevar en su lugar? eso le iba a decir. Para mí hubiese sido homenaje si el contexto fuera igual al de Panamá, que usted tenía a Kadir Barría rompiéndola y que de pronto tenía a Vergara haciendo goles en Europa y tus delanteros eran jugadores sin gol en el último año. Pero en el caso de Costa Rica, era una selección tan limitada en talento joven, al punto de que unos años después confirmamos que esos jóvenes no pudieron llevarnos al Mundial, que al final Brian se mete porque no había otros, no le quitó el campo a nadie. Imagínense que nosotros Sí, tuvimos que meter jugadores con un semestre bueno en el fútbol tico, ni siquiera años, y un semestre bueno de 3 goles, Faisal. Llevamos jugadores que no tenían historia ni momento deportivo y aún así se metieron en la lista porque no había calidad. Entonces, haber dejado a Brian fuera, habría sido injusto decirlo porque no se quedó nadie por fuera para sacar a Brian. Lo que sí fue homenaje, meterlo unos minutos en el Mundial. Brian no estaba, ahí sí fue homenaje. Y para mí yo pienso que sobró eso. Con haberlo llevado al Mundial era suficiente. yo no veo tan fácil la decisión, te voy a decir, eh, porque Eric Davis era el hombre de hierro de Tomás Christensen desde el proceso pasado. O sea, una hipotética lista sin Eric Davis era una decisión fuerte, no era así nomás. Pero llevaste Sí, dos laterales y pusiste al derecho, perfil sí, cambiado. sí creo que eso fue una anomalía, digamos, como, o sea, aunque Blackman lo hace bien ahí, por ahí te pudo haber sobrado Jorge Gutiérrez, el otro lateral izquierdo que llevaste. Ahora, Christiansen priorizó a sus caballos, a los hombres que le habían acompañado todo este tiempo, pero también es verdad que no muchas veces los que te ayudan a llegar son los que más aptos están para después competir en el mundial.
Mira, yo hablé varias veces acá en este canal de Kadir Barría y de José Vergara, que después lo fichó el Gent por 2 millones de euros. No sé si viste. Sí, Eh, es decir, ahora, alguien estaba equivocado. Alguien estaba ahora, equivocado. Alfaro, es bravo llevar a una copa, porque a José Vergara apareció en el último tramo. Si lo llevas, vos es un jugador que lo haces debutar en el Mundial. Pero, No es a fácil. ver, Faisal, ¿por qué Gustavo Alfaro lleva a Gil y le da la titularidad si era un arquero que reventó tarde y a sabiendas de que en Paraguay había arqueros más veteranos? ¿Por qué hablo el caso de Gil? Pero podemos irnos a muchos ejemplos de este mundial de que los técnicos entendieron que el momento deportivo era prioritario, de que no podía ser solo llevar jugadores de experiencia. No, claro, tienen que estar los de experiencia. Yo defiendo a Christiansen de llevar a Carrasquilla, era el mejor jugador, aún tocado, pero no podía usted desprenderse de la idea de sacar jugadores por momento deportivo, que fue lo que hizo Christiansen. Digo, ¿cuál terminó siendo el argumento para sacar a Mm. Kadir Barría? Mira, si a Carrasquilla lo llevaron lesionado, yo no estoy de acuerdo. Ah, Pero ¿usted no está de según, acuerdo con eso? no, si lo llevaron, pero espérame, es que hay una profundidad en esto. Ok, Si lo llevaron lesionados con la expectativa de que no jugaba contra Ghana, pero sí contra Croacia, o que sí alcanzaba a llegar contra Inglaterra, bueno, yo te digo, Carrasquilla se lo merece porque él tiene que tener por lo menos un partido mundialista. Lo que entiendo es que él recayó de su lesión en medio de la concentración, que sí, parece que lo iban a recuperar y recayó. Y pero sí, pero hubo un poquito de hermetismo en relación a él. Fíjate, no se supo muy bien, no, 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 abiertamente no nos dijeron, no le dijeron a la gente, ok, lo de Carrasquilla es esto, esto y lo otro, y estamos esperando que vuelva tal y tal para tal día. Eso no creo que haya habido información así de clara, ¿verdad? no, nunca hubo información clara. De hecho, se confirmó que no podía ser un tirón, de que tuvo que haber sido un desgarro, porque con un tirón se hubiera llegado. La información que yo tengo confirmada es que él sí estaba para jugar uno de los partidos listo, pero recae. Y después de la recaída, por más que lucharon, no hubo manera de recuperarlo. Ahora, yo siempre he creído que si usted, el mejor jugador es diferencial, casi el 100% de los técnicos se lo hubiera jugado. Yo lo que cuestiono es con los jugadores término medio de la lista que llevaron solo por formar parte del grupo y que dejaron por fuera a otros que sí estaban en un gran momento y que se confirmó Faisal, y ahí va mi punto, que Panamá tenía casi todos los rasgos, pero lo que más le faltó fue atrevimiento en el último cuarto de cancha, un equipo de los que menos remató en el Mundial. Si tenía Claridad le faltó, argumentos claridad. para, a ver, para mí era atrevimiento por una razón, porque yo creo que Panamá sí elaboraba, sí encontraba espacios, sí hacía centros al área, pero de pronto cuando quedaba un espacio reducido para rematar, intentaba elaborar de nuevo en lugar de animarse en el disparo final. Entonces, yo creo que eso fue falta de capacidad para eso y claramente en parte porque tus hombres de ataque no tuvieron un gran mundial. De hecho, fue sorprendente, creo yo, lo de Ismael Díaz, muy por debajo de lo que todos creíamos de Muy lo que por podía debajo. dar. Sí, sí, muy malo lo de algunos rendimientos altos, otros bajos, ¿verdad? Individualmente en Panamá. El de Coto Córdoba, imperial, ¿verdad? El central, Mundialazo. imperial. Y para mí está para Premier League. No sé A vos, mí pero para mí me ya encantó. Sí, me estaría encantó. para Premier League Coto Córdoba. Me Y por encantó Harvey último, también. y Harvey anduvo muy bien. Eh, Christiansen, 4 años más o buscar nuevas opciones. Vea, Faisal, lo he pensado mucho para dar una respuesta objetiva. Yo siendo Panamá, lo dejaría. Lo dejaría. Creo que está ante una eliminatoria que para el contexto Panamá es bastante favorable, que es con un Centroamérica caído a nivel futbolístico, con un Norteamérica superlativo. Entonces hay que dar por un hecho que hay, las tres de Norteamérica van a estar en el próximo Mundial, y después un Caribe que tiene algunas selecciones buenas, pero que va a haber una especie de guerra entre los países caribeños para
ir a captar a la diáspora a los mismos países. Es decir, hay La islas que todos diáspora. tienen. Entonces, a tu diáspora, por ejemplo, hay islas que todas se van a ir a buscar a Países Bajos jugadores. Hay Sí. islas que van a ser. Entonces, eso creo que va a provocar un efecto interesante de ver. Y yo creo que lo de Christensen, aún con sus errores, es más lo positivo que lo negativo. Y creo que ya aprendió la lección, Faisal, que eso es importante. Sí, yo creo lo mismo. Yo lo dejaría. Entiendo que hay un tema económico que está costando llegar. Él ha pedido, según prensa panameña, control sobre la sub-17 y la sub-20, lo cual me parece muy positivo porque él va viendo que el trabajo de abajo se termina viendo arriba. Em, yo creo que ha hecho más cosas buenas que malas. Dime, Liga de Naciones final, Copa Oro final, y me perdonan los panameños, sin jugadores clase A tampoco, porque son grandes jugadores los panameños, pero no es como que Panamá No, tiene jugadores en España, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, ninguno. El jugador de mayor nivel de Panamá es Michael Murillo en el papel y para mí es Carrasquilla que Carrasquilla. juega, pero no es como que tiene una constelación de 11 jugadores en el máximo nivel, de 12. Entonces, ha hecho cosas muy buenas con jugadores en Sudamérica, en MLS, algunos en México, algunos en segundas, terceras ligas de Europa. Eso es muy meritorio, muy meritorio. Yo Estoy de lo acuerdo. dejo, yo No, lo no, dejo también. coincidimos también. Es que hay que apostar por los procesos, por creer en que cuando alguien hace algo bien, puede terminar de concluir un proceso ya con una Copa del Mundo en la que pueda ser protagonista. Aún así, repito, para mí se debió ir con 2 puntos del Mundial, Faisal. Sí, yo también creo que mereció un poquito más. Mereció un poquito más. Si ya llegaste hasta acá, ¿qué te parece si dejas un me gusta y te suscribes al canal que une a toda la CONCACAF? Échale un vistazo a la página principal de mi canal y busca las secciones con el contenido de tu país. Recuerda, si aquí está tu bandera, habrá contenido para vos.